Hola, mi nombre es Ariadna Aguirre. Hola, mi nombre es Laura Pulido y les vamos a hablar sobre los fraudes electorales en la historia de México. Primeramente nos gustaría definir lo que es un fraude. Un fraude se refiere a cualquier acto que las personas hacen tratando de ocultarlo de la mirada pública. Las violaciones de procedimiento, apertura retrasada y cierre adelantado de casillas, así como el cambio de ubicación de las mismas sin previo aviso, remiten a fraude electoral, ya que estas acciones pueden influir en los resultados de la elección y los acusados preferirían que nadie se enterase de lo que hicieron. El fraude, además de ser un acto que se oculta, afecta los resultados de las elecciones y viola la ley. Los partidos actúan a escondidas y se aprovechan de la maquinaria legal, evaluando lo que puede ser aceptable o inaceptable en la política y hasta qué punto. Las primeras elecciones en México fueron las de los años 1812 a 1824, en medio de una guerra civil que marcaba el proceso de disolución de la colonia y bajo las leyes de la Constitución de Cádiz. La historia de los fraudes electorales en México tiene una larga trayectoria y podemos empezar por mencionar la reelección ilegítima de Porfirio Díaz en 1910, que fue denunciada por Francisco I. Madero, pero a él se le negó la revisión de los resultados de las boletas y el proceso, causando el movimiento más importante que ha vivido México, la Revolución Mexicana. Después de los problemas del 88, el sistema decidió hacer frente a los atentados contra la democracia, por lo que a partir del 11 de octubre de 1990 comenzó a funcionar el Instituto Federal Electoral, IFE, con el objetivo de planear y verificar los procesos electorales de la nación. En 1991 se instituyó el empleo de la credencial de elector como único documento oficial para votar. Y finalmente en 1924 se inauguró la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. A pesar de que se había creado el IFE para resolver los problemas y evitar los fraudes, en el 2000 continuaron los fraudes, empezando por los que se cometieron en las campañas presidenciales de Vicente Fox, el PAN y el Partido Verde. Cuando recibieron dinero del extranjero, no informaron del financiamiento privado, rebasaron los límites de campaña, falsearon información, etc. Las elecciones del 2 de julio de 2006 fueron de las más reñidas de la historia de México, donde Felipe Calderón terminó ganando la presidencia. Sin embargo, recibió muchas denuncias sobre que había un mal conteo de votos y le había arrebatado la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, además de acusaciones por parte de AMLO hacia Vicente Fox y Elbester Gordillo sobre que habían participado en dicho fraude. Meses después, científicos y investigadores de 25 instituciones del país analizaron los datos del IFE y concluyeron que sí, efectivamente, había anomalías numéricas que evidenciaban que las elecciones no se habían realizado con eficacia y certeza. Primeramente nos gustaría definir lo que es un fraude. Un fraude se refiere a cualquier acto que las personas hacen tratando de ocultarlo de la mirada pública. Las violaciones de procedimiento, apertura retrasada y cierre adelantado de casillas, así como el cambio de ubicación de las mismas sin previo aviso, remiten a fraude electoral, ya que estas acciones pueden influir en los resultados de la elección y los acusados preferirían que nadie se enterase de lo que hicieron. También en el 2006, el Instituto Electoral supuestamente autónomo utilizó técnicas un poco más sutiles de manipulación informativa. El presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, quien había llegado a su puesto gracias a su cercanía con Elbester Gordillo, ordenó a los concejales distritales limitar el recuento de los votos. Posteriormente, tanto el IFE como el Tribunal Electoral se negaron a permitir escrutinio ciudadano de las boletas y finalmente mandaron a destruirlas utilizando los mismos argumentos que en 1988. En el 2012, nunca antes de la historia de México, había fluido tanto dinero irregular para una campaña electoral. La Comisión Estatal POMEX de la Cámara de Diputados estimó que Peña Nieto había rebasado por lo menos 14 veces el tope establecido por la ley. En el 2012, el flujo de dinero ilegal desbordó todos los ríos, financiando encuestas cuchareadas, hackeo y manipulación digital. También acarreos como los grandes actos de campaña del PRI y operativos de compra y coacción de votos más grande en la historia de México. El IFE jamás investigó la fuente de estos gastos electorales, pero periodistas independientes como Carmen Aristegui han revelado que por lo menos una gran parte del financiamiento de las tarjetas Pomex provienen de otras empresas, como el grupo comercializador Conclave, que es manejado por uno de los operadores financieros más grandes del cártel de Juárez. En el 2018 hubo un intento de fraude que afortunadamente fue derrotado gracias a la vasta participación ciudadana.
en especial gracias a los jóvenes de 18 a 35 años que representaron el 45% del electorado, a las 157,000 casillas electorales instaladas y a la primera participación de candidatos independientes por la presidencia de la República. El presidente del IFE calificó estas elecciones federales como exitosas, ejemplares y las más blindadas y vigiladas de la historia.